Muy bien, ahora sí, queridos amigos, bienvenidos. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Hola Amigazo? Diego, Bien, ¿cómo te qué va? placer tenerte acá. Bueno, estamos para empezar, después de un termo de mate, después de haber solucionado todo el tema La guerra. de las guerras, de Medio Oriente, de la inteligencia artificial, Manuel, ¿qué más solucionamos? La La economía. economía, Solucionamos un montón de cosas. ¿Cuánto? Una horita le más pusimos. o Una menos. horita solucionamos todos los problemas. Ahora estamos para enfrentarnos con las desilusiones con Dios. Manuel. Tremendo. Tremendo tema. Bueno, como a vos, a mí también me han llegado mensajes diciendo que habían comprado el libro. En el caso de mi hermana, ya lo está por terminar. El libro se adelantó un montón. Otro caso tengo de que ya me pidieron algo para leer. En tu caso también, vos ya tuviste noticia de que hay gente que ya Sí. se adelantó y ya empezó a leer. Ya lo empezó a leer. Y sí, cuando lo lean, yo lo tuve que masticar Sí, yo. eso. Porque te desacomoda toda la estantería que te enseñan en la iglesia, ¿eh? Fue una de mis lecturas que más me trabé. Era leer el capítulo y decir, no, hay que leerlo de vuelta. Y leerlo otra vez, no porque no se entienda, sino No, porque no. te genera dudas, crisis, te encanta, lo querés leer de vuelta, sí, lo habré entendido bien. Es tremendo, es tremendo. O sea, después de leer este libro no te gradúas para nada. No, 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 al no te vas a contrario, graduar. al contrario, te das cuenta dónde está Claro. realmente, ¿no? Te das cuenta que estás al horno. Ves la condición real, Ujú. digamos, y te enfrentás y te sincerás con tus limitaciones, con tus frustraciones, con tu falta de fe, con esos cuestionamientos que uno esquiva, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay Sí, dudas, un libro que te saca vacíos. esa incomodidad. Perdón, te saca la comodidad y te lleva a esa incomodidad. Porque son preguntas horribles y son temas que nadie los quisiera vivir. No los querés escuchar ni del otro ni los querés vivir. Eh, y justamente encima lo que nosotros vamos a hacer es enriquecer estos videos no solamente desde el libro, sino de aporte que les vamos a hacer nosotros y de otros libros. Y vamos a romper ese misticismo que en el fondo nos gusta. A ver, Sí, en el fondo nos gustaría tener una ecuación hecha bíblica donde voy a decir que yo si hago A, B, me va a dar C. una Una fórmula, forma decía, bueno, yo sé fórmula que que claro, voy los 4 domingos, diezmo, ofrendo y oro, listo. Tengo garantizada mi economía, mi paz mental, mi matrimonio. Y bueno, quisiéramos que fuera así, sí, la verdad que sí, a todos nos gustaría que haya una fórmula del éxito, pero no, no está, no existe. la realidad se resiste, la Biblia se resiste. Sí, Y hasta pareciera muchas veces que Dios se resiste a que allanemos el camino de tal forma que nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos. Cuando la Biblia constantemente nos dice que estamos sujetos a un montón de variables y que Jesús lo dijo, a ver, en el mundo tendréis aflicción. Esta imposibilidad de predecir todo lo que nosotros planeamos es propia de la naturaleza caótica del sistema de este claro, mundo. y Y como, nosotros pretendemos, con una ecuación de escuela dominical, doblegar el mundo y las leyes del universo a favor claro, nuestro. y justamente eso, es como que nuestra mente se resiste al sufrimiento, se resiste a tener que padecer, entonces cuando encontramos esos pasajes, parece como que nuestra mente los archivara, Sí. dijera, los guarda y dice, no, pero si el Salmo dice que caerán 10.000 a tu derecha o a tu izquierda, a ti no te tocará. Pero si hay otro pasaje que dice que no hay justo que mendigue pan. Y entonces vos decís, pero si Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Bueno, no, pero capaz que Jesús se refiere a un futuro. Me resisto, viste, esos pasajes que son duros y nuestra mente se resiste y traemos otros que No están hay, mal usados, ¿no? no hay justo que mendigue pan, ¿no? No, Uno dice. Pero el apóstol Pablo dice en mucho hambre, cuando habla de su experiencia sirviendo a Dios y pudiendo hacer milagros, dice, en muchas necesidades, en hambres. ¿Cómo se contrastan esos pasajes de la Biblia en el que de un salmo sacado fuera de contexto dice, no hay justo que mendigue pan? Y por otro lado te dice el apóstol Pablo, no, vos sabés todo el hambre que pasé yo. no, y que encima la realidad
nos muestra un montón de cristianos pobres, un montón de cristianos que sí mendigan pan. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Diego? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar... Estamos en eso. Claro, no solamente contestar esto, porque es más reflexionar. Yo creo que estos videos no van a ser de que vamos a contestar. No creo que lleguemos a eso. No. Vamos a reflexionar sobre estos pasajes, sobre todos estos dilemas que hay entre si vamos a sufrir, si no sufrimos. Y bueno, va a ser duro, yo creo pero que va a ser lindo. Al menos el hecho de no queremos evadir. No queremos evadir la realidad bajo ningún punto de vista. Queremos ser honestos con la realidad. No queremos meternos en una burbuja religiosa y porfiar a través de leyes cristianas de que todo el mundo se va a acomodar a pedir de labios nuestros. No nos queremos... no queremos aislarnos de la sociedad, no queremos ser un grupo, una secta. Queremos ser seres racionales. La Biblia nos manda a ser racionales, no místicos. Pero bueno, es un desafío, Manuel. Sí. Yo creo que por lo menos no evadir, ¿no? La realidad ya tiene algún mérito. Tratar de responder ya me parece que un poco lejos nos queda. Pero bueno, en la medida de lo posible trataremos de buscar las respuestas, sí, ¿no? Y vamos... Yo creo que hacer las preguntas difíciles, por lo menos... Ya es un paso. Es un paso que nos habilita a tal vez, si perseveramos en hacer las preguntas difíciles, tal vez podamos encontrar las respuestas difíciles. Es lo que Yancey hace en el libro. Claro. Hace un montón de preguntas difíciles que nadie quiere hacer y que todos queremos evitar. Y sin embargo él obtiene la respuesta que en el fondo todos queremos. Claro. Y que quizás no nos van a gustar. No nos van a gustar. Porque no nos van a gustar. Muchas nos van a modificar nuestro sistema de creencia preconcebido, armado a nuestro placer o de acuerdo con algún sesgo religioso. Y hay modificaciones que hacer que a veces son estructurales. Sí, que van a derribar esas fortalezas que nos construimos. Claro, vos si querés modificar en tu casa, sacar un divisorio, poner un durlo, está todo bien, me lo hacés en mediodía, me lo pintás, me dejás todo, no me da mucho lío en casa. Ahora, si vos me decís, che, hay que sacar esta pared, vamos a tener que hacer una columna, y vamos a estar como 3 meses acá, vamos a tener que romper el piso. ¿Qué? Te voy a decir yo, no, amigo, déjalo así como está. En la vida cristiana es igual, Exactamente, Manuel. sí. Es igual. Cuando nos hablan de tocarnos la infraestructura cristiana, ¿no? Que no es teología tampoco. No, es tradición, sí. Es tradición, es pura religión. Religión. Cuando nos hablan de eso, decimos nosotros, ¿en serio? Hay que romper todo. Yo quiero que entiendan que ahora estamos hablando en toda general, no entramos en profundidad, pero ahora voy a tirar un par de tips de cosas que vamos a tocar que ustedes van a decir, se van a meter con estas cosas. Que lo que van a hacer es, a medida que nosotros profundicemos en estos videos con este libro y lo que le vamos a ir agregando, es que nos va a cambiar nuestra forma de orar, de ir a la Biblia, de qué esperar de Dios. O sea, son cosas que justamente, como decía Diego, son cosas bases que van a cambiar la estructura de nuestro hogar cristiano. Ahora, no que nos van a enfriar, no que nos van a alejar, no. Todo lo contrario. Nos van a modificar un montón de cosas en las cuales uno va a decir, che, mirá vos, voy a tener que hacer todo esto o como decía Diego, no, que la casa siga así, que hay humedad que siga estando, prefiero la humedad, que tener que cambiar todo el techo, arreglar. Ayer me decía mi hermana, Diego, lo que dice Yancey me cierra. Yo lo veo. Yo lo puedo comparar con la realidad. Es un reflejo de lo real. Exactamente. Entonces, bueno, ya estamos dando un paso muy positivo, yo creo, si le damos a la realidad el valor intrínseco que la realidad tiene. La realidad está ahí por una serie de leyes que operan bajo las cuales Dios creó el universo. Y las leyes son así. Tenemos que aceptarlas. Sí. No podemos cubrir con un manto de religión
todo nuestro entendimiento y nuestra percepción del mundo. No Y que podemos. todo lo que encontramos en la Biblia, toda la historia que encontramos en la Biblia y todos los sucesos que el pueblo de Dios, los cristianos, todo lo que vemos en la Biblia, todo era muy actual para ellos. Es decir, todo lo que hablaban, todo lo que vivían, eran acontecimientos que estaban teniendo lugar en su momento, en su cultura, en su economía, desde lo que comían hasta lo que vestían. Total. La Biblia, todo lo que habla, lo están viviendo ellos. Entonces, si nosotros no podemos lograr hacer también esa práctica y contrastar nuestra vida cristiana con lo que vivimos hoy y nos quedamos con ese misticismo de atrás, obviamente que vamos a ver que vamos a escuchar predicaciones, vamos a vivir una vida que no condice con la realidad y en algún momento tenemos que decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Me está mintiendo Dios? ¿O me está mintiendo la iglesia? ¿Me estoy mintiendo yo? ¿Hasta qué punto vamos a dejar que nos haga ruido ahí el motor sin que le demos atención? De hecho, a ver, ¿por qué la sociedad, el mundo en el que vivimos, considera al mundo evangélico como una subcultura que vive de acuerdo a unas leyes imaginarias o religiosas? Ojalá el mundo tuviera una crítica hacia el cristianismo de decir, no, son gente espiritual, son gente que va hasta las últimas consecuencias por los valores morales, pero no nos hacen esas críticas. La crítica dirigida hacia el evangelicalismo es: viven en una burbuja, viven en una religión, viven fuera de la realidad, y los cristianos que dicen, no, es que vivimos la vida espiritual. No, es una vida mística. Es una vida mística, religiosa, aislada en una burbuja, y no tratemos de engañar al mundo. La gente, a ver, no tratemos de hacer parecer como que estamos viviendo en un mundo regido por otras leyes, porque vivimos en este mundo y tenemos un montón de frustraciones que no queremos reconocer. No las queremos reconocer. Queremos vivir de acuerdo con unos estándares mágicos, cósmicos, galácticos, que no son realidad, son ficción. Sí. ¿Y por qué la gente se termina yendo de la iglesia o frustrando en su vida o viviendo un cristianismo mediocre? Porque eso no satisface ni siquiera aquello que pretenden vivir de acuerdo con esas reglas. No, porque vos llegás al domingo y salís con toda esa, diríamos, esas herramientas para la semana y el lunes te encontrás que la realidad es totalmente diferente y que las supuestamente armas o fuerzas que recargaste el domingo para el lunes ya no sirven más porque te das cuenta que la realidad es otra, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, Diego. No, ya nos refuimos en la introducción. 13 minutos de introducción. No, pero está bien. A ver, con Manuel estamos hablando de esto. Nos vamos a dar todo el tiempo que consideremos para evacuar todas estas dudas, estas cuestiones existenciales de fondo que hacen a la vida cristiana. Vamos a leer mucho el libro, pero también vamos a parar y vamos a charlar. Sí. Entonces, antes de arrancar ahí con el libro, vamos a contar un poco cómo va a ser esto. El capítulo 1 lo vamos a dividir en 3 partes. Sí. Y vamos a tocar 3 temas tremendos, que ya con estos 3 temas ya rompemos la estructura y la base de todo lo que se viene. La primera parte, que va a ser la de hoy, vamos a hablar sobre la oración. Uh-huh. No nos vamos a dirigir específicamente, no vamos a hacer un tema, digamos, de estudio, monolítico. No. Simplemente pero vamos a tocar esto. Sí, vamos a tocar este tema de la oración, sobre todo la parte mística de la oración. Es decir, vamos a concentrarnos en pasajes que se han sacado fuera de contexto para enseñarnos que podemos pedir todo, cualquier cosa. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. La segunda parte del capítulo nos vamos a concentrar en el tema del famoso el llamado de Dios. El llamamiento. El llamamiento. Sí. Dios me dijo. Dios me llamó. Dios todavía no me habló. Yo tengo un llamamiento. Vamos a romper también con ese misticismo y hablar de eso. Vamos a cuestionar. Sí. Y la tercera parte del capítulo vamos a hablar, que también es algo que por ahí, no sé si decir no se le da importancia, pero no se da la importancia fatal que tiene, que es el tema de los errores teológicos. Y cómo una mala creencia en Dios, en la Biblia, nos puede llevar a cometer una vida desastrosa, actos atroces. Bueno, de hecho hay pruebas de eso, pero como un error. Por eso
romper también con este misticismo de que hay un poco esa cultura, en algunas partes, ¿no? Pero esa cultura religiosa de no, el mucho estudio es fatiga de la carne, esos pasajes que también se sacan de contexto y no, ¿viste? ¿Qué dijo Eclesiastés? El mucho estudio es fatiga, no hay que saber tanto. El problema es que cuando nos quedamos en esa de no profundizar en algunos temas bíblicos, nos puede conducir a desastres, como lo vamos a ver en el capítulo 1, que hay un desastre total. Sí. Estamos hablando en juego la vida de personas Sí. por un error teológico, la vida de personas por una mala creencia. Sí. Entonces no estamos hablando de cuestiones básicas que... No, estamos hablando de que pueden afectar tu vida psíquica, Sí. tu vida matrimonial, tu vida familiar y en algunos casos, como lo vamos a ver, hasta la muerte de personas por una mala creencia en la Biblia. Entonces, Tal cual. vamos a arrancar en esta primera parte con el tema de la oración y este misticismo. Sí, digamos que el autor va a ir llevándonos hilando, a esto. va a ir hilando y cuestionando el enfoque, ¿no? de estos temas, ¿no? Bueno, el autor Yancey titula la primera parte, él dijo que divide el volumen en 2 libros. La primera parte, que él denomina libro 1, va a ser la que vamos a empezar a leer. El libro está dividido en 2 partes, así de simple. Y esta parte está denominada, el título es Dios en medio de las tinieblas. Tiene una frase de Annie Dillard, que es una escritora, novelista, que recibió premio Pulitzer en la década de los 70. No es cristiana, pero tiene una frase de introducción que es muy interesante. Y esta frase dice así, en alusión a Dios en medio de las tinieblas. Dice, no tienes por qué sentarte afuera en la oscuridad. Sin embargo, si quieres mirar las estrellas, descubrirás que necesitas esa oscuridad. Las estrellas no la exigen ni la demandan. Yo haría le pondría algo extra. Yo diría, no tienes por qué sentarte fuera en la oscuridad, sin embargo, si quieres mirar las estrellas, descubrirás que necesitas esa oscuridad. No obstante, las estrellas no exigen ni demandan que te sientes en la oscuridad. Pero si vos, Manuel, en el campo habrás estado más de una vez, abajo de un reflector y encandilado, no se ven las estrellas. Ahora, si te metes 100 metros adentro del terreno, en la oscuridad plena, ahí se ven bien las estrellas, ¿no? Ahora, si vos no querés salir de la seguridad del foco, del reflector, debajo del alero, en la casa, en el campo, no te salís, te quedás piola, ahí, tranquilo, ¿no? En el confort. Uh-huh. Pero si querés ir a ver el resplandor y la gloria de las estrellas, te vas a tener que mover fuera de tu burbuja de confort, sí, ¿no? Y irte a la oscuridad. Ahora bien, las estrellas no exigen eso, no te demandan eso. Si vos querés, tomá la iniciativa de hacerlo. Yo creo que en esa frase está todo resumido lo que Yancey nos va a decir en el capítulo 1, ¿no? Y empieza el capítulo 1 diciendo un error fatal. Esto es dramático, ¿no? Pero eso sí. Y bueno, ya arrancando entonces el capítulo 1, él dice que desde que se publicó este libro, ¿Dónde está Dios cuando se sufre? Otro libro que le había publicado en el libro anterior. Sí, muy parecido a este. Recibió muchas cartas procedentes de personas que estaban desilusionadas con Dios. Y por ejemplo acá va a relatar de una madre joven en su carta que escribe que como la angustia y la amargura se había apoderado de ella debido a que su hija tenía una enfermedad que es espina bífida, un defecto congénito, es terrible eso, que deja sin protección la médula espinal. Imagínense, ¿no? Como papá teniendo una situación así, ¿no? Entonces esta mujer obviamente estaba desilusionada con Dios y entonces llegó al punto de decir si realmente Dios era amoroso o no, porque cómo permitía que su hija esté sufriendo con esto. ¿Qué padre no llegaría a una situación así, ¿no? ¿Bajo esa carga emocional? Tremenda. Entonces después le llega a otra persona, un homosexual, también revelando el problema que él tenía con esto, todo lo que intentó hacer para convertirse y dejar esta adicción, podríamos decirlo. Sí.
Y también toda esa lucha interna de él tratando de dejarlo, tratando de seguir a Dios, pero sintiéndose descalificado debido a que no podía hacerlo y probó terapia. Probó todo todo. lo habido y por haber y nada funcionó, dice Yancey. Obviamente cuando hablamos de todo, ir a la iglesia, todo, consejería, todo, y no pudo. todo. Hay otro relato más de otra persona también que le escribió, y creo que acá también vamos a entrar mucho en nosotros, ¿no? Dice, y esta sí la quiero leer textual. Dice, una joven me escribió algo avergonzada acerca de su continuo estado depresivo. Que no digo que todos estemos así, pero muchas veces nos pasa. Dice, me contó que no existe razón alguna para estar deprimida. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Dice, tiene salud, gana un buen sueldo, procede de una buena familia, una familia con estabilidad. Sin embargo, la mayor parte de los días al levantarse no puede pensar en una sola razón para seguir viviendo. Ya no le importa ni la vida, ni Dios, y cuando ahora se pregunta si alguien la está escuchando realmente. Creo que todos en algún momento hemos tenido situaciones así que... Todos. Sinceramente. Sinceramente, ¿cuántas veces vos decís? No tengo ganas de nada. Yo siempre lo resumo hoy, estoy desganado. Sí. No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de mirar la tele, no tengo ganas de nada. Y yo decía, pero ¿por qué? No sé. No tengo ganas de nada. No hay motivación. No. Estas cartas y otras que he recibido a lo largo de los años conducen a la misma pregunta básica, aunque expresada de diversas formas. Es algo así como lo siguiente. Su libro habla del dolor físico. No obstante, ¿qué me dice de un dolor como el mío? ¿Dónde está Dios cuando sufro emocionalmente? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Responde, dice Yancey, a las cartas lo mejor que puedo, tristemente consciente de la insuficiencia de las palabras escritas. ¿Existe acaso una palabra, alguna palabra que pueda sanar una herida? Debo confesar que durante los recientes angustiosos relatos yo también me hago la misma pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sufro emocionalmente? ¿Por qué parece tan frecuentemente que Dios nos está desilusionando? La desilusión con Dios no aparece solo en circunstancias devoradoras. Para mí, y acá entramos todos también en esto, también surge de modo inesperado en las cosas corrientes de la vida diaria. ¿No? Y por ejemplo, acá lo que él va a contar, y acá cada uno puede traer ejemplos de su vida y pensar. Él cuenta el caso de que estaba viajando, se le rompe el auto, sí. tenía una reunión re importante, sí. Intenta de todas las maneras hacer arrancar el auto no arranca, entonces empieza, lloviznaba, hacía frío, estaba en el medio de la nada, empieza a orar y a pedirle a Dios, por favor, Dios, mirá, primero que aparte él estaba haciendo la obra de Dios, porque estaba yendo a una reunión de algo espiritual, se tenía que reunir, ir a otra iglesia, hacer conferencia, y todo eso se le frustra por una cuestión del auto. Entonces, ¿cómo Dios no va a responder si yo estoy trabajando para vos? No te estoy pidiendo arreglame el auto y quiero ir a correr una carrera. ¿Cómo Dios no va a prever que no se le rompa mínimamente? Entonces, obviamente, él ora y termina en un bar, dice un bar de muerte, todo sucio, mojado, en una silla de plástico, el auto roto encima. No solamente que no va a llegar a esa reunión, sino que después no sabe si el que le va a arreglar lo va a estafar, dice el auto, porque está en el medio de la nada. O sea, queda como a la deriva y Dios parece no intervenir. ¿No? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así, donde no han pasado cosas que decir, ¿cómo puede ser? Y le pedimos a Dios. Los norteamericanos, de hecho, con el estándar de vida que se nota que tiene Yancey y el mundo que se vive socialmente allá, son más susceptibles a entrar en pánico, ¿no? Nosotros que estamos acá en el tercer mundo, bueno, nos pasa por ahí, no entramos pero sufrimos igual. ¿Por qué? Bueno, entramos en una lógica de cuestionar a Dios por casi cualquier cosa que nos sale favorablemente. Claro, y que encima como cuestiones esta, que el ejemplo del auto, son cuestiones básicas de la vida, es decir, estamos hablando de que un auto se te puede romper, que te puede tener un accidente, que puede tener un mal día, que te pueden tratar mal en el trabajo. ¿Cuántas miles de piezas tiene un auto, Manuel? Vos que estuviste en el rubro. ¿Puede fallar alguna? Olvidate. Y el punto es, no solamente que esa desilusión que se genera por esperar que Dios solucione esto, sino porque detrás de eso, y eso es lo que vamos a ver, se nos han metido esas enseñanzas de que debo orar por eso, de que Dios está hasta en esos detalles y que y si no me contesta o tengo falta de fe o Dios está enojado conmigo. O sea, empezamos en todo ese dilema de cuestionamiento, es decir, capaz que no haré lo suficiente,
debo tener un pecado no confesado, Dios me está probando. Dios me está Entonces, probando. claro, él rompió el auto, él hizo que hoy vengan 3 compañeros y me ataquen en el trabajo y me traten mal porque Dios quiere ver cómo reacciono yo. Yo soy el eje de todo. Sí. Vamos por ahí, ¿no? Sí, Para empezar, ese ¿no? Yo soy el protagonismo, eje del sí. universo y Dios me quiere sacar bueno y Dios me está mirando a mí nomás. Sí, de verdad, no había pensado en eso, en ese protagonismo que metemos. No se me había ocurrido eso, es verdad. Un ego. Tremendo. Bueno, seguimos entonces. Dice, ¿acaso le importaba a Dios, dice Jansi, mi frustración o el malgasto de energía y dinero que tenía? Como la señora que se avergonzaba de su depresión, yo también me sentía avergonzado hasta de mencionar una oración no respondida de este tipo. Parece insignificante y egoísta, quizá incluso algo tonto, orar para que un auto ande. Sin embargo, me he dado cuenta de que en lo personal, las desilusiones pequeñas tienden a acumularse con el tiempo. Esta es una frase Tremendo. clave porque yo me acuerdo que esta frase la remarqué. La quiero repetir, Sí, Manuel. La quiero repetir. Sin embargo, me he dado cuenta de que en lo personal, y esto no te haga problema, ya sé que nos pasa a todos, las desilusiones pequeñas, o sea, la acumulación de frustraciones, en otras palabras, Podríamos ¿no? poner entre paréntesis oraciones no contestadas. Oraciones supuestamente no Claro. contestadas, ¿no? La acumulación de frustraciones tienden a acumularse en el tiempo. Eso genera un déficit que emocionalmente nos va socavando, y es un déficit que se genera en base a qué, porque tenemos ya la raíz de esto. ¿Por qué a nosotros se nos genera esta acumulación de desilusiones? ¿En base a qué presuponemos? ¿Cómo suponemos nosotros que tiene que funcionar el mundo? Que cuando nos pasan mínimamente cosas ya empieza todo a andar mal. Sí. Y acá dice, ¿no? Tienden a acumularse con el tiempo, socavando mi fe con el torrente de lava de las dudas. Entonces comienzo a preguntarme si a Dios le importan los detalles de la vida diaria, si le importo yo. Siento la tentación de orar con menos frecuencia. Claro. ¿Quién no le pasó esto? Claro. Puesto que he llegado de antemano a la conclusión de que no le interesa. ¿O sí? Mis emociones y mi fe se tambalean. Una vez que se deslizan esas dudas en mi interior, me hallo menos preparado todavía para los momentos de grandes crisis. Claro. Una vecina está muriendo de cáncer. De modo que oro por ella. ¿Cómo no voy a orar? Semejante cosa, ¿no? Con fervor. Sin embargo, incluso mientras me pregunto, ¿pero se puede confiar en Dios? Si tantas oraciones pequeñas, ¿no?, entre comillas, quedan sin respuesta, ¿qué decir de las grandes? Y entonces acá me gustaría que frenemos, Diego, y que hablemos un poquito de esto de la oración. De la oración. Bueno, él está tocando un tema central en la vida cristiana, que es la oración, ¿no? Y la oración afectada por estos cuestionamientos internos que surgen de nuestras dudas cuando nosotros vemos que no hay una continuidad en nuestra lógica. Si desde mi punto de vista muy, muy pequeño, ¿no? Desde mi perspectiva, yo estoy viendo de que las cosas no se dan como yo considero que se tienen que dar, que Dios no me está contestando, allanando el camino, ordenando las cosas en cuestiones mínimas, ¿no? Eso parte de una mentalidad y de una visión muy miope, ¿no? O sea, es una mentalidad basada en el yo, no es una mentalidad basada desde la perspectiva de la cual Dios mira el universo, sino desde la cual el individuo mira un universo que lo supera, con unas leyes que son tan intrincadas, ¿no?, que se desvanece toda su fe, toda su fuerza, que hasta dónde puede llegar el hombre a desenmarañar todo lo que supone un universo con leyes tan sofisticadas y con una suerte tan despareja en circunstancias constantes. Cuando uno desde un punto de vista humano, porque esto es humanismo, Manuel, encarar a Dios con oraciones desde un punto de vista humanista y indirectamente cuestionar a Dios, ¿por qué esto no está así? ¿Por qué esto no sale así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Es un cuestionamiento, es humanismo,
es abordar la cuestión de la oración, que es un eje esencial de la vida de los creyentes. Por eso yo creo que está tan abandonada esa parte de nuestra vida, la oración, porque sabemos que no funciona. Sabemos que no funciona, al menos como nos dicen que debería funcionar, ¿no? Y como no funciona como nos dicen que debería funcionar, ni lo intentamos. Porque para ir a un quebradero de cabeza o a un terreno de desilusiones y desencuentros con el ser divino en esa esfera de experiencia, mejor no orar, como él dice, Claro. mejor no orar. Ahora, déjame que te redondee. Si uno, en cambio, ve las cosas desde el punto de vista como Dios las ve, que Dios, desde la eternidad, diseñó un plan en el cual nosotros estamos integrados en un punto de la historia cronológica. Y que Dios no solamente resolvió la creación y el sustentar constantemente la creación y la vida a través de la historia, sino que también nos redimió y nos destinó para glorificarnos y vivir una eternidad con Él perfectamente, en la cual también vamos a percibir perfectamente todas las cosas que hoy no entendemos. Cambia mucho la perspectiva. O sea, si uno ve las cosas de la perspectiva de Dios, lo lógico va a ser que uno va a tender a minimizar toda la cuestión del folclore diario cotidiano que uno tiene. Pero si el mundo que nos rodea, lejos de Dios, es lo que nos inunda constantemente en nuestra barca, ¿no? Nos entra agua constantemente y estamos con el tachito ahí, ¿viste? Quejándonos. No podés tener una vida de oración eficaz, efectiva, sincera, confiada en el poder de Dios, porque está viendo de las cosas desde el punto de vista más miserable posible, Claro. que es del alcance nuestro. Ahora, si cambias el foco y te ves desde el punto de vista en el que Dios te está viendo y lo que Dios tiene previsto para tu vida, ya empezás a mirar las cosas cotidianas con menos pasión, con menos ganas de defender cuestiones que, a ver, son lógica pura. O sea, se te puede romper un auto, se te puede quemar algo. Claro, pero el tema es, lo que yo pienso, digo, con respecto a esto, que es crucial, es que aunque tenemos sentido común y aunque vemos que la vida funciona de una manera diferente a la teoría que tenemos, es que justamente hay sustentos teóricos que nos han enseñado que nos llevan a creer esto. Por ejemplo, hay enseñanzas que abonan el terreno. Claro, para que nosotros digamos, no, Dios me tiene que contestar esta oración. Por ejemplo, uno de los pasajes que más se usa es el de Mateo cuando dice, pedid todo lo que quieras en mi nombre y yo lo daré. Sacan ese pasaje, Diego, y fuera de contexto. Y es todo lo... pero dice todo. O pedid, donde hay 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y como, listo, si somos 3, más de 3, matemática, es una fórmula. Sí, es una fórmula. Somos 3, más de 3, Dios no tiene que contestar. Porque lo dijo ese pasaje, o porque dijo, pedid todo lo que quisiera en mi nombre y yo lo haré. Entonces, esos pasajes fuera de contexto abonan todo este campo de desilusiones. Y de ahí vienen, no son los únicos pasajes, pero son pasajes muy, muy usados dentro del mundo evangélico para decir, no, vos tenés que pedir por todo, desde orar para que te vaya bien en una prueba, de que el celular no se te rompa, desde que te asciendan en el trabajo, de que sea rico, y encima a todo esto, aparte de esos pasajes fuera de contexto, se le suma encima falsas doctrinas que hay sobre la prosperidad y cómo sos un hijo del rey. ¿Cómo un hijo del rey va a mendigar pan? Si la Biblia dice que no es justo, y empiezan a sacar un salmo acá, un pasaje del Evangelio acá, una promesa en el Antiguo Testamento exclusiva para un momento histórico de Israel o de algún líder. No, pero si acá dice que... En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, pero la realidad era que David estaba siendo perseguido por Saúl. David tenía miedo de dormirse porque entraban por las cuevas en silencio, en sigilo, y te mataban dormido. Y David estaba pensando, Saúl me está siguiendo con todo el ejército del rey y yo no doy más porque hace 2 días que no duermo, tengo que dormir y corro riesgo de
claro, después de 2 días sin dormir, te desmayás. No vas a escuchar que vienen caminando al lado tuyo con una espada y te cortan la cabeza. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y aparte, fíjate, impresionante, porque ese pequeño dato histórico detrás de la oración de David, saber el trasfondo en el que está viviendo David, te lleva a entender no solamente el pasaje y cómo si lo aplicás o no, sino también a entender que, claro, en paz me acosté y me iba a dormir porque solo tú, porque no le quedaba otra, no tenía cámara, no tenía puerta con llave, no había manera de protección. No había manera. Entonces, si bien uno puede sacar una enseñanza y decir, sí, Dios nos puede proteger, es verdad, es cierto, no estamos diciendo, pero ¿cómo entender ese pasaje dentro de su contexto? ¿Quién lo está escribiendo y qué está viviendo el que lo está escribiendo? Entonces uno puede entender, pará, ahora entiendo por qué dice esto y hasta qué punto yo puedo trasladar ese versículo a mi vida. Lo mismo con el caso de Mateo. Cuando el Señor dice eso en Mateo, ni hablar ya, vamos a hacer un paréntesis, sabemos que Mateo es uno de los libros más mal aplicados del Nuevo Testamento. Más difíciles de interpretar. Claro. No es para la iglesia. No es para la iglesia, pero bueno, se usa 100%. El que más se usa. El que más se usa para la iglesia, pero encima... Si vamos al versículo anterior, a ver, y estamos hablando que acá no hay que ser experto en griego ni en hebreo. No hay que ser teólogo para contestar esto. Pero el pasaje anterior dice, ¿por qué se preocupan por la comida? ¿Por qué se preocupan por el vestido, por esto? Preocúpense por las cosas espirituales, piensen en el reino de Dios. Después viene el pasaje, pedid todo lo que quisiera en mi nombre y yo os lo daré. ¿Nosotros qué hacemos? Nos olvidamos de todo lo anterior que viene. Vamos y pedimos por la comida, por el trabajo, todo material. Nuestras oraciones, cada que nos juntamos en un núcleo, en un grupo de oración, lo que sea, es pedir salud, trabajo. Salud, trabajo es el 90% de los pedidos de oración, son salud, trabajo, y después ya llegamos a límites como que no se me rompa el celular, que hoy quiero agradecer porque me cambié la compu, le agradezco a Dios porque tengo un sofá nuevo, y ya empezamos en el materialismo rancio. Ahí dijiste la palabra. Tremendo, bueno, ¿no? Nuestra filosofía de vida occidental está totalmente, transversalmente, desde lo más rico hasta lo más pobre, en todo el segmento, toda la cultura, transversalmente atravesada por la mentalidad materialista, Manuel. Y por eso las oraciones, las peticiones, los ruegos de la iglesia cristiana occidental están caracterizados por cuestiones profundamente materiales y que son de carácter temporal, que si se contrastan con la Biblia, las cosas que nosotros pedimos y sobre las cuales hacemos énfasis, no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y nos sabemos lo que hemos estado relacionados con iglesia, hemos asistido, hemos pastoreado o lo que fuere, sabemos que el mundo cristiano vive pendiente de las cosas que menos importan. Claro, son las materiales. En contraste con lo que la Biblia enseña. Sí, pero ya te digo, lo digo con prueba. Te juntás a orar con alguien, sea donde sea, y los pedidos de oración son siempre los mismos. De vez en cuando alguno que dice oren por la salvación de tal persona, o porque Dios me abra puerta para hablarlo, para acercarme o para ayudar. No, es una en 100 pedidos, pero después el común denominador de las oraciones son por salud, por trabajo, y ronda todo en eso, y me hacía pensar en el pasaje ese cuando Santiago y Juan van y le piden al Señor Jesucristo: queremos estar a tu derecha, a tu izquierda en tu reino. Me acuerdo cuando Jesús, esta pregunta que vendría para nosotros, esta respuesta: ustedes no saben lo que piden. Y me quedó grabado esa frase y la traigo a alusión a todo esto. Oramos cosas que no sabemos lo que pedimos estupideces, pedimos sin sentido, como llega Yancey y hablamos de una persona como Yancey a pedir que el auto se arregle mágicamente, que Dios arregle el auto. Como podemos llevarlo a cualquier cosa, pegarte un atracón tremendo y comerte todo y tomarte todo y al otro día pedirle a Dios que no te duela la cabeza, claro, y que no te duela la panza. ¿Por qué me pasa esto? Entonces, tenemos que... ¿Por qué queríamos frenar con este tema de la oración? Sin hacer un estudio de la oración. Habría que hacer 1000 videos. Estamos solamente reflexionando en todo ese misticismo que se ha metido en la oración y que nos lleva a orar cuestiones que Dios no te va a contestar
simplemente porque son parte de la vida. Hay que entenderlo. Hay cuestiones que son parte de la vida. Exacto. Es como pretender no enfermarte, pretender que te golpees y que no te duela, pero parece que la realidad es una cosa, pero nosotros le metemos todo ese misticismo y decimos, no, Señor, por favor, que se me vaya este dolor de cabeza. Y llegamos a este punto y algunos lo llevan a otro extremo, a decir, no, decreto que no te duele la cabeza y no te va a doler. Llegamos a esos puntos que van en contra de las leyes naturales que Dios creó, de las cuales desde Génesis venimos con Adán y Eva con un montón de maldiciones que ya quedaron, Sí. y que el cristiano no va a salir de eso. ¿No? Entonces tenemos que entender, ya que abordamos este tema, que si te estás desilusionando con Dios por este tipo de cuestiones, tenés que entender que son parte de la vida. Dios no se Tenés que cambiar comprometió tu a eso. mente, tenés que cambiar. El que tiene que cambiar no es Dios, Claro. sos vos. Claro, no es es tu el mente. problema de Dios esto. Me viene a la mente una cuestión, Manuel, que vos estabas retratando la vida del creyente, que puede ser comparable con la vida de nuestros hijos más pequeños, que por ser pequeños son infantiles, tienen una mentalidad infantil, y también podemos llevar esto al terreno de la oración. Cuando los chicos empiezan a crecer, ni siquiera saben cómo articular palabras, hablan mal. ¿Viste la época de los chicos cuando los padres tienen que descifrar lo que los hijos le dicen? Sí. Bueno, y que solamente los padres alcanzan a descifrar ciertas onomatopeyas que pronuncian los hijos que no son palabras. Los creyentes inmaduros somos semejantes a estos chicos. Cuando oramos a Dios con onomatopeyas y frases infantiles a las cuales ningún padre le lleva el apunte, porque no son frases, primero, no conocen el uso del lenguaje correcto, como los creyentes que no conocemos el uso del lenguaje de la Biblia, por medio del cual Dios se comunica con nosotros. Entonces, hasta que nosotros formemos carácter, salgamos, ¿no?, de esa edad de los párvulos, de los pequeños, formemos mínimamente un conocimiento de las leyes que rigen la relación con Dios y seamos capaces de articular una oración que tenga sentido dentro del contexto de la Biblia, Dios no tiene ninguna obligación a escuchar ni a contestar cuestiones infantiles. Perdón que lo diga así, Manuel, Sí. pero son cuestiones infantiles. Por no decir irracionales, porque Son muchas veces irracionales, ¿no? Son irracionales desde un punto de vista de un adulto que debería cambiar su mente y darse cuenta de que Dios no es Superman al servicio de la humanidad para venir a servir los caprichos de cada uno. Dios es Dios. Y el pasaje que mencionaste en el cual Jesucristo le dice, ustedes no tienen ni idea de lo que piden. Podemos ver el carácter de esos dos apóstoles completamente inmaduros, centrados en un egoísmo absoluto, previendo que tal vez se iba a instalar el reino en Israel, y ellos querían ser la mano derecha y la mano izquierda del rey. Y Jesús tiene todo el derecho de decirle, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Crezcan y después vengan y charlamos. Y en eso está la mayoría del cristianismo, debido a lo que dijiste, Manuel, que hay una cantidad de enseñanzas que no vienen de la Biblia, pero que vienen de las iglesias, que hacen que los creyentes funcionen con esa lógica y ese razonamiento, que hasta que no se den la cabeza contra la pared 1000 veces, no lo van a abandonar y no van a empezar a construir un sistema de razonamiento adulto por medio del cual se puedan comportar como hijos adultos con Dios como Padre. Claro, y yo sé que suena duro en muchos aspectos porque parece que le estuviéramos como quitando poder a Dios. Y no. Me acuerdo que en una discusión que tuve con un compañero que me dolía la cabeza y él me dice, no, decreto que no te duele más. Y yo le digo, no, me voy a tomar un Actron porque no doy más el dolor de cabeza. Me dijo, qué falta de fe. Digo, no es falta de fe, es la realidad. Dios no te va a contestar esto. Y parece que cuando uno habla como esto, desilusión con Dios, como cómo Dios no te va a contestar esto, parece como que reducimos a Dios a un Dios distante, lejano, que no les interesamos, que no le importamos. Claro. Y no es eso, es todo lo contrario. Lo que estamos haciendo
es minimizar a Dios, rebajarlo a nuestros caprichos, ese típico Dios de amuleto de bolsillo donde lo saco para cualquier inconveniente y lo tengo ahí. Dios es el creador del universo. O sea, lo que estamos haciendo en realidad es, lo estamos bajando a nuestro nivel, lo estamos humanizando como si fuera nuestro asesor, nuestro contador, nuestra mucama, como si fuera un sirviente nuestro que nos tiene que ayudar en los quehaceres de la casa, en los quehaceres del trabajo. Y pasa justamente por esto, por errores teológicos, por malas enseñanzas y también, seamos un poco francos, por ese deseo también místico adentro nuestro de querer tener estos resguardos, estas fórmulas. Estas fórmulas de invocación como una varita mágica de Harry Potter, ¿no? Que vos la aprendés a usar y solucionás todos tus problemas. Dios se resiste, Manuel. Y así no funciona. No funciona, y por eso el estado en el cual se encuentran los cristianos, un estado catatónico. O sea, y de un estado depresivo, desilusionado, total, apartado. No encuentra solución en la iglesia porque hay una especie como de espiral inverso, ¿no? En el cual es como una espiral retrógrado en el que vos vas con unas necesidades y te llevas unas enseñanzas o herramientas que en vez de ayudarte te hunden más en unas dinámicas falsas a través de las cuales no llegás a entablar esa relación con el ser divino. Pensaba, por ejemplo, Estados Unidos, uno de los países, podríamos decir, más evangelizados del mundo. Sí. Con las mega iglesias, la mayor cantidad de misioneros repartidos por todo el mundo. Y sin embargo, hoy los motores de búsqueda, por ejemplo, en el chat, en inteligencia artificial, muestran que es el país o el motor de búsqueda más grande que tiene es la búsqueda del sentido de la vida y acompañamiento emocional. Y estamos hablando de uno de los países, diríamos, protestantes más fuertes del mundo. Y sin embargo, la población lo que más busca eso. ¿Y justamente por qué? Sentido de la vida y acompañamiento emocional. Acompañamiento emocional. Y estoy seguro que dentro de esa estadística hay un montón de creyentes. Pero un montón. No hay duda. ¿Por qué? Porque están desilusionados. ¿Y por qué están desilusionados? Porque están llenos de mala enseñanza, de misticismo y esperan algo que Dios no va a responder. Entonces, para cerrar este video, Diego, esta parte, deja de pedirle a Dios cosas que no te va a responder, porque lo que decíamos, no es que Dios no tiene poder, no es que Dios no quiere, que son parte de la vida. Dejemos de ser irracionales en nuestra... Yo quiero concluirlo así, dejemos ser irracionales en nuestra manera de orar. Perfecto. Todo esto apunta sin duda, Manuel, a un carácter completamente inmaduro de parte de nosotros, los hijos de Dios, hacia nuestro Padre. Yo quisiera cerrar con esto. La experiencia que nosotros hemos tenido con nuestros hijos chiquitos ha sido preciosa. Desde que son chiquitos, vienen a la vida, empiezan a crecer, los empezamos a educar, empiezan a madurar, pero no puedo comparar lo que ha sido la riqueza de la experiencia con nuestros hijos en comparación a cuando llegan a ser adultos y te enfrentan de igual a igual como adultos inteligentes y te hacen planteos que realmente te satisface ver la manera en que está usando la mente esta persona, que te deslumbra el planteo que te hace como un hijo adulto. Y vos decís, qué hermosura haber llegado, de haber engendrado a este hijo, haberlo visto crecer y que hoy podamos hablar de igual a igual con madurez. Es la cúspide de la experiencia que un padre tiene con un hijo. Y si el hijo no madura, su experiencia va a ser frustrante, porque no va a poder disfrutar con el padre de unos niveles de relación realmente intelectuales profundos y de la visión del mundo, del cosmos y todo lo demás. Está todo muy supeditado a la madurez que ese hijo vaya desarrollando en su vida. Si como creyentes nos quedamos ahí en los albores, en los principios, y no maduramos, quiere decir, no conocemos a Dios en términos de la Biblia, de la teología, difícilmente podamos salir de esa frustración, me parece.
Amigos, es un desafío, Manuel, es un desafío que cuenta en nuestra vida día a día. Nosotros luchamos con estas frustraciones. ¿Y por qué estamos con este libro acá en las manos? Tratando de entender cómo funciona, tratando de madurar. Bueno, porque precisamente es algo que nos afecta diariamente. Pero yo honestamente no encuentro otra forma de crecer. ¿Vos encontraste alguna fórmula, algo? Pasámela, amigo, si la encontrás. Si fuera tan fácil. No es fácil. No es fácil. Y como no es fácil, esto merece tiempo, merece dedicación. Y nosotros con mucha pasión, porque esto es verdad, Manuel, con mucha pasión queremos compartir las cosas que nos han tocado de este autor, Philip Yancey, que ha ido madurando a través de su experiencia, que ha ido madurando y bueno. Amigos, la próxima, ¿qué nos tocaría? No se pierdan la parte 2, el famoso llamamiento. Dios me dijo, Dios no me dijo, Dios me habló, Dios me habló. Dios me llamó, Dios, yo tengo un llamamiento. ¿Qué dice la Biblia? Dios no me mostró. Dios no me lo mostró todavía. Todavía no me lo mostró. ¿Sabés que ahí deben tener algún chat? ¿Qué servicio tiene? Un chat inteligente ¿dónde hay que comprarlo? ¿Qué internet usa? Ya veremos. Amigos, hasta el sábado que viene, cuídense. Mandamos un abrazo sincero desde acá con Manuel. Gracias, amigos. No, de nada.